Hola, buenas tardes, bienvenido un lunes más a Caminando hacia el Ser. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo os encontráis después del finde? ¿Estáis haciendo recuento de todo lo que está sucediendo? ¿Estáis parando para observaros? ¿Estáis cada día más conscientes? ¿O cómo va? Me gusta que interactuéis, que me escribáis, que me digáis algo y así pues se hace este encuentro pues más nutritivo, donde dar y recibir es un acto de amor, donde empezamos a aprender unos de otros. Bueno, pues esta semana he puesto el foco de atención en, creo que es una de los puntos en los que más sufrimos, más luchamos, eh, m- estamos más en ese formato de supervivencia, nos mantenemos eh, en las emociones, nos quedamos ahí congelados y cristalizados en las emociones. Y esta semana he puesto eh, el título de lo que vamos a compartir. Permítete que se rompa tu verdad. Te tienes que dar permiso, igual que consciente o inconscientemente estás sosteniendo esa historia. También una vez que observas esa historia y observas todo lo que estás sufriendo, todo lo que estás luchando, todo lo que te está costando, lo que te resistes a conectar con la realidad, por querer sostener tu palabra, por querer sostener tus principios, tu moralidad, lo que conoces de ti, tus máscaras, em, la historia, por querer seguir siendo parte del sistema familiar. No quiere decir que no seamos parte, pero por seguir queriendo formar parte del sistema familiar, cómo te conoces y cómo te conocen y cómo tú crees que estás siendo fiel a través de tu información. Entonces hoy vamos a despegar parte de toda esa estructura que tenemos codificada en nuestro sistema de pensamiento para poder, pues, aligerar un poco el paso, para abrir esas vías de posibilidades para que pueda entrar algo nuevo, para que podamos sacar la basura mental, para que podamos sacar las creencias viejas, lo que nos está llevando a creer que somos eso, que somos esa verdad y que estamos manteniendo de alguna manera esa estructura que ya no se sostiene, que se cae. En la vida hay algo más importante que la verdad. ¿Y qué puede ser más importante que la verdad? Pues la realidad. La realidad es muchísimo más importante que la verdad. La realidad nos está educando, la realidad nos está moviendo, la realidad nos está presionando para que soltemos ya la coraza, para que soltemos ya de alguna manera la espada, para que nos rindamos a vivir, a vivir, para que nos rindamos a sentir la plenitud y el gozo de ser y pertenecer como sistema a este planeta. Vivir es una experiencia de sincronicidades. Nos sincronizamos con nuestras coordenadas originales. ¿Qué quiere decir? Que vivir aquí es previo. Estar aquí viviendo es un propósito previo a la experiencia que yo percibo, a cómo yo me identifico, a lo que yo creo que soy. Y cómo podemos entender esto? Si lo que yo veo es que soy un cuerpo, si lo que yo veo es que tengo que sobrevivir aquí, lo que yo percibo es que me tengo que adaptar al medio, es que quiero formar parte de la humanidad, de esta expresión civilizada que todos estamos generando aquí como seres humanos. Y claro, desde esa percepción, mm, pues
tenemos muchísimas capas que nos están limitando, que nos están cegando y que nos están también pues llevando por muchos laberintos. Por muchos laberintos, lo primero es soltar toda la distorsión que tenemos y las creencias limitantes. Desde lo concreto hasta lo abstracto. ¿Qué es desde lo concreto hasta lo abstracto? Desde lo concreto es lo que yo veo, el cuerpo, el soma, lo que yo veo, y lo abstracto es verdaderamente lo que yo soy. Pero yo me quedo con lo que yo veo, ¿no? Nos quedamos con esa primera impresión, lo que vemos. Y nos hemos acostumbrado a interpretar lo que vemos. Lo hacemos de manera tan sencilla, tan natural, porque hemos aprendido así. Pensamos por el otro, nos permitimos sentir por el otro, nos permitimos opinar por el otro, juzgamos al otro y nos juzgamos a nosotros mismos y luchamos contra el otro. Da igual en el lugar que esté el otro, da igual que el otro sea familia, sea colectivo, sea un objeto, sea una cosa, sea algo sujeto, da igual. Nosotros nos hemos permitido la libertad de pensar, de opinar, de juzgar, de analizar, de razonar y de decirnos a nosotros mismos y convencer a los demás que nuestra verdad es absoluta. Y por nuestra verdad tenemos que luchar. Y por nuestra verdad tenemos que, pues, resistirnos a que nadie ni nada cambie esa estructura, porque si no, ¿qué va a ser de mí? Si yo no puedo seguir eh, manteniendo esa verdad. Y eso cuesta mucho, cuesta muchísimo. Seguir sosteniendo pues esa versión de ti, porque si tú empiezas a sostener una versión de ti, te estás cristalizando en esa versión, te estás haciendo cada vez más limitante, cada vez más pequeño, más pequeña, porque te concretas cada vez más. Y nosotros que somos seres de infinitas posibilidades, seres de expresión, de expansión, ¿cómo nos vamos a limitar? En el momento que nos limitamos empezamos a sentir represión, sensación de agobio, de estallar, podemos ser muy volátil. Y lo primero que se vuela es la psique. Lo primero que empezamos es pues a sentir esa distorsión en nuestra mente de confusión. Entonces, yo estoy aprendiendo que menos es más, menos es más. Así voy a intentar enfocar hoy y con ojos lógicos el permitirnos que se rompa nuestra verdad. Fijaros que hoy es día 24 de junio. El 24 desde la lógica, desde la LGC, nos está informando que el 2 desde un pasado sería nuestras emociones, nuestros movimientos, todo lo que tenemos aprendido, todo lo que hemos memorizado. Y el 4 sería el diseño en el que nosotros estamos concretando esta experiencia. Entonces, el 24 desde la lógica se le nombra la película. La película. Fijaros que nada en la realidad ya es casual, todo es sincronizado. Estamos tratando hoy el tema de que se rompa nuestra verdad, pues que se rompa nuestra película. Que se rompa nuestra película por completo y así vamos a ayudarnos a comprender en qué me estoy enfocando, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, cuáles son mis interpretaciones, porque fijaros, una interpretación es todo lo que yo percibo y todo lo que se queda grabado en mis emociones. Mis emociones siempre me van a estar dando esa propuesta para fastidiarme, no, porque se han quedado memorizadas ahí y tienen un para qué, tienen
todo lo que proyectamos a través de nuestro campo emocional viene con la intención de ser comprendido. Nosotros interpretamos un hecho, pero al interpretarlo no tuvimos la capacidad de comprenderlo. Por eso se queda solamente en una interpretación. Mi percepción se limita, mi percepción necesita ir más lenta. Necesito ir más lento para poder ver, en vez de hacer un juicio rápido a través de mis memorias, a través de todo lo que tengo programado en mí. Y también la película puede ser una interpretación que sería del pasado, y el futuro nos estaría proporcionando también la resonancia, nos estaría proporcionando circuitos nuevos. Entonces, fijaros que el número 24, que es hoy nos están proporcionando la capacidad de crear circuitos nuevos. ¿Qué quiere decir circuitos nuevos? Cuando nosotros tenemos eh, algo aprendido, cuando ya hay algo aprendido, es como si nosotros tuviéramos una carreterita, ¿vale? Vamos a imaginarlo así para entenderlo de manera fácil. Si tuviéramos una carreterita que fuera mandando esos impulsos eléctricos de todo lo que yo estoy interpretando a través de mi parte reptiliana, lo mando a mi neocorte, pero pasa por el campo límbico. Nuestro cerebro, esos impulsos eléctricos lo interpreta y para nosotros pasa a ser realidad, pasa a ser parte de nuestro software, de nuestra película personal, de nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros estamos cegándonos porque estamos interpretando esa realidad, a la misma vez se nos está proporcionando, porque no hay separación de nada, se está proporcionando la realidad, lo que está sucediendo en realidad. Pero nosotros, según la percepción que tengamos, si nos quedamos secuestradas por la impronta del pasado, será una interpretación más, en la que nosotros diremos, siempre nos pasa lo mismo, estoy repitiendo la misma situación, me estoy pareciendo a alguien de la familia, o todas las mujeres, si empezamos el concepto de género, todas las mujeres o todos los hombres, nos sucede lo mismo. Entonces entramos en bucle en el sistema de supervivencia, en el sistema de victimización, en el sistema de, de drama. Y es que estamos adictos al drama, no queremos reconocerlo, pero estamos adictos al drama, nos encanta seguir con esa película de pobre de mí, porque me pasan a mí las cosas y la buena suerte y la mala suerte y Diosito me castigó y cuándo me va a levantar el castigo. Y empezamos a seguir quedándonos en ese formato de supervivencia, en ese formato de criatura, esperando que nos levanten el castigo o que nos abran la veda para que nosotros podamos pues respirar y podamos empezar a vivir sin miedo, sin culpa y sin sentirnos separados de nada. Pues la realidad nos está proporcionando circuitos para que nosotros podamos diseñar, actualizar todas esas funciones, para que nosotros podamos aprender a soltar esos miedos, a soltar esa resistencia, a soltar esas creencias y a soltar esas narrativas que nos contamos que para nosotros, entre comillas, son como nuestros grandes tesoros que tenemos que atesorar. La realidad nos está enseñando a soltar con esos desafíos que nos mueven, esas situaciones que para nosotros, porque nos falta eh, velocidad. La velocidad es, fijaros que la velocidad es mirar más cuadros de la película. La velocidad no es la rapidez. La velocidad es tener la capacidad de no juzgar, no reaccionar, sino tener esa capacidad de mirar más cuadros de la película sin tener que reaccionar ante la película.
Sé que a lo mejor lo estoy compartiendo de manera más abstracta, pero es que eh, si empezamos a bajarlo eh, muy, muy, muy cotidiano, se pierde la información, se distorsiona otra vez la información, porque nos encanta justificarnos, nos encanta necesitar eh, del otro, nos encanta seguir diciendo que esto es difícil de comprender, nos encanta tomar el camino fácil. El camino fácil es lo conocido, lo conocido. El camino difícil es, pues, atreverte a cruzar lugares nuevos, descubrir lugares nuevos, volverte tu propia científica, volverte eh, observador de tu mismo ministerio, empezar a tener el dominio de ti, no a dominarte a ti, sino el dominio de ti, quiere decir tu autorreferencia, tu autocontención, tu responsabilidad de observación, crear esos marcos para ti que te contengan, no esperar que el otro te contenga, no esperar que nadie haga nada para y por ti, sino ser tú totalmente autónoma, autónomo, responsable y empezar a observar cómo todo en lo macro y en lo micro funciona por sistema. Todo funciona por sistema. Todos estamos compartiendo los mismos espacios en distintos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada separado. Mi percepción es limitante, mi percepción cree todavía en la separación de un otro, de un yo. Claro que vemos un mundo de separaciones, pero vemos un mundo de separaciones porque tenemos percepción de separación. Es genial conocer, pues, ese genio que trabaja con nosotros. ¿Qué quiere decir ese genio que trabaja con nosotros? Pues, como los cuentos nos han ido educando, si coges una lámpara y la frotas, sale un genio, y ese genio te va a dar, pues, tres, tres, eh, ¿cómo se dice? Tres posibilidades, ¿no? O te va a conceder tres deseos. Fijaros que eso está tan grabado en el inconsciente, así para nosotros, que seguimos creyendo que el genio trabaja en esas tres cardinales. Esas tres cardinales que, ¿qué pedimos en un deseo? Pedimos algo eh, que sea diferente en el pasado, pedimos algo que deseemos que estará en el futuro y pedimos algo que creemos que necesitamos en el presente. Fijaros cómo todo va haciendo sentido, en cómo en el inconsciente está grabado todo simbólicamente y cómo nosotros lo seguimos manifestando. Es como seguir siendo fiel a ese patrón. Si nosotros cogemos esa metáfora del genio y empezamos a frotar la lámpara y pedimos esos tres deseos, seguramente que pediríamos en ese orden. Pediríamos algo diferente porque estaremos pensando que en el pasado, pues quizá en el pasado no tuve dinero, pues venga, quiero ser rico, algo del pasado, algo del futuro. A pesar de que quiero ser rico, quiero pues algo que me va a proporcionar a mí pues tranquilidad, que se acabe las guerras en el mundo, porque si soy rico me proporciono todo eso, tengo más seguridad. Y algo en el presente, pues podríamos decir, pues en el presente, pues que todos estemos en paz. Se acaba la guerra, ya todos estamos en paz y ya tenemos dinero. Esos tres deseos que podríamos pedirlo a esa lámpara, a ese genio, eh, se quedan cojos porque son tres deseos que están en la línea de la percepción. Nosotros interpretamos que somos carentes, nosotros interpretamos que hay guerra y nosotros interpretamos que no hay paz. Entonces ese genio pues está cojo porque no tiene
necesita de ese pensamiento mágico, de que venga alguien externo y nos proporcione eso, porque no somos capaces de proporcionarlo nosotros mismos. Ahí entra el sabio. ¿Qué sería el sabio? El sabio es el que gestiona toda la información de esas tres cardinales, pero se incluye, no necesita nada externo. ¿Qué quiere decir? Que toda la línea del tiempo, todo lo horizontal que nosotros conocemos, pasado, presente y futuro, empieza a interactuar para nosotros en constante, ahora y presente. Y mi verticalidad, fijaros que se hace como una cruz, la parte horizontal y la verticalidad, y tenemos esa simbología mucho en nuestro inconsciente a través de la cruz, del sacrificio, de lo místico, pero esa cruz es el punto eje. Necesitamos un punto eje para pulsar, para respirar, para reset, para empezar a soltar todas las creencias limitantes y empezar a conectarnos con la realidad, no mi verdad, sino la realidad. El sabio gestiona toda esa información que tenemos, que sería nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir el conocimiento? El cono sería la estructura, todo lo que yo psíquicamente tengo aprendido, todo lo que hay dentro de mi sistema de pensamiento, todo lo que hay en el campo mental. Todo eso, toda esa información que hay en el campo mental, en el campo cuántico, toda esa información pasa al cono. Y el cimiento es todo lo que hago yo con esa información, es el conocimiento. El conocimiento es percepción y estructura mental. Cooperan a la vez. Todo lo que yo percibo, todo lo que yo creo, cooperan a la vez, no compiten. No puedo separar el cono del cimiento si lo tengo pegoteado. Si lo tengo pegoteado, para mí todo el cono, todas esas creencias serán verdad, porque está pegado con mi cimiento. Deseo que lo pueda compartir de manera clara, que se pueda entender. Cuando nosotros separamos esas creencias de nuestra percepción de la realidad, podemos respirar, podemos tener esa claridad de coger cabo con rabo, pregunta y respuesta. La pregunta sería, pues, ¿por qué siento miedo? Y la respuesta sería porque yo lo estoy percibiendo, porque hay un patrón ya que me está diciendo, sal corriendo. Hay una creencia ya que me está diciendo que mi vida corre peligro, y mi percepción pues va a buscar una salida, va a buscar una alternativa. Pero si yo no tuviera esa estructura, si yo a esa estructura le diera la capacidad de poderla entender y comprender, empezaríamos a adquirir y empezaríamos a construir nuestro autocontención. ¿Qué quiere decir autocontención? El auto sería nuestro cuerpo, nuestro contenedor. Y la contención es la capacidad de permitirte no reaccionar, sino permitirte respirar, contemplar, aceptar, entrar en recibir, construir ese marco para contener pues lo nuevo, lo que me está mostrando la realidad. Porque si no estamos ahí, no podemos crear ese marco de autocontención. Lo contrario es la represión. Lo contrario es que me rompo, lo contrario es la lucha, lo contrario es la separación, lo contrario es la competencia, lo contrario es la supervivencia. Voy a seguir en el formato supervivencia, voy a seguir siendo criatura, voy a seguir necesitando de un otro, voy a seguir necesitando el genio de la lámpara, porque no me voy a sentir sabio, porque no voy a aprender a tener esa autorreferencia conmigo, porque no voy a aprender a contenerme conmigo, porque voy a necesitar siempre la dependencia de los demás. Mientras que necesite la dependencia de los demás, en nuestro cono
se separa del cimiento para poder respirar. Pero si nosotros necesitamos la dependencia de los demás, lo único que estamos en reacción. ¿Por qué? Porque como no tenemos claridad, no tenemos la capacidad de respuesta, vamos a sentirnos dependientes de los demás, dependientes de alguien que me diga lo que tengo que hacer, dependientes de necesitar el permiso de otra persona, dependientes de la percepción limitada que tengamos, pues necesito sentir amor, sentirme amada, necesito sentirme en protección, que son necesidades básicas que hemos aprendido a sobrevivir con ellas. No las estoy juzgando, no las estoy rechazando, ni siquiera las estoy, ¿cómo se dice la palabra? Invalidando. No, para nada, todo lo contrario. Necesitamos necesitamos hacernos cargo de que hemos crecido sistemáticamente con la necesidad de pertenencia, con la necesidad de vivir en manada. Estamos siendo criaturas todavía con esa necesidad. Entonces tenemos que aceptar esa necesidad nosotros, tenemos que aceptar pues ese formato de supervivencia, hemos aprendido a adaptarnos a un medio. Nuestra primera experiencia de separación fue la primera es del origen a manifestarnos aquí en la materia, y la segunda experiencia o desdoblamiento sería la que nosotros entendemos desde que estábamos en el vientre de mamá hasta que salimos al mundo. Empezamos en ese trauma, empezamos desde ese trauma. Entonces, fijaros, si nosotros no ordenamos, no sacamos la trama del trauma, no ordenamos la información, con la presión que tenemos, estamos siempre pues estallando, reaccionando. Vamos a reaccionar porque no tenemos la capacidad de observar y de aceptar que pasado, presente y futuro están sucediendo a la vez. Una vez que empezamos pues a reconocer eso, empezamos a instalarnos en el ahora. Hay también hacemos especiales los conceptos. Cuando empezamos a decir la línea del tiempo, sabemos que la línea del tiempo es una percepción. Nosotros separamos el tiempo, percibimos que el tiempo está separado porque así podemos pues, comprenderlo de alguna manera y tenemos esa percepción de que estamos pues viviendo, experimentando y que pasa el tiempo por nosotros, ¿no? Podemos contar el tiempo de alguna manera, comprendiéndolo así. Cuando nosotros somos conscientes de que el tiempo en realidad es constante, es infinito, es eterno, pero para cada uno de nosotros es algo relativo porque sabemos que llegamos aquí con una misión previa y no sabemos cuándo vamos a terminar esa misión aquí en esta densidad, en este espacio-tiempo. Pero si quieres conocer lo macro, el universo, si quieres conocer eso que tanto nos llama la atención, pues conoce lo micro, conócete a ti mismo, conoce cómo funciona tu sistema biológico, conoce cómo funciona pues tu percepción, conoce cómo funciona tu campo emocional, conoce cómo funciona tu campo energético, conoce cómo funciona tu campo, por decirlo de alguna manera así, espiritual. ¿Qué conexión hay con el todo y la nada para ti? Si eso, en qué lugar, si ese concepto, por explicarlo de alguna manera, ese concepto de la espiritualidad
que la espiritualidad no es un concepto, pero si lo tenemos conceptualizado de esa manera, tenemos todavía ese error de percepción de lo místico, ese error de percepción de las creencias de filosofía, de religiones, de dogma. Entonces tenemos que aprender a descubrir dónde estamos, cómo estamos. Entonces, para saber dónde estamos y cómo estamos, tenemos que aprender cómo lo hace el universo. El universo es vacío, que contiene todo y nada. ¿Qué quiere decir? El vacío podemos llamarlo como si fuera un útero, como si fuera una red, una matriz, que es la capacidad de crear todo. Ahí está todo creado, ahí está toda la información de lo creado. Y una vez que está el todo y la nada, se expresa a través de sus leyes, a través de sus patrones, a través de toda, se empieza a concretar y a manifestar a partir de patrones, a partir de leyes. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la unión de células. Nuestro organismo son unión de células. ¿Cómo nuestra unión de células ha dado la vida? Pues contiene la información de mamá y de papá. Igual que nosotros, simbólicamente, para nosotros, mamá y papá, si lo miramos desde la parte espiritual, sería en la Tierra y el Sol. Porque en este planeta la Tierra para nosotros es la madre, simboliza el útero, simboliza el contenedor que nos contiene, y Sol sería el padre, sería la ley, sería los patrones, sería, pues nos está dando todos esos códigos que necesitamos para experimentar aquí. Pero si vamos a lo concreto, para nosotros sería la unión de las células, papá y mamá, pasa el espermatozoide y el óvulo, pasa a ser creación. Nosotros seríamos la extensión de mi padre y la extensión de mi madre. Somos esa extensión de información. Esa información son herramientas y esas herramientas pues nos ayudan a sobrevivir. El concepto de que son herramientas, esa información, le quita el peso del juicio, porque el saber que papá y mamá nos heredan información, igual que nosotros vamos a heredar información a nuestros hijos, si no tenemos hijos biológicos, nosotros vamos a heredar información a nuestros proyectos, a nuestras extensiones, a nuestras creaciones, pero la información nunca se pierde. Cuando nosotros estamos en esa manera de registrar la información de papá y de mamá, todos queremos ir al pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Pues que lo divino se haga cargo, ¿vale? Que lo celestial se haga cargo. Que mi Padre Celestial me quite el dolor de lo que yo estoy viviendo aquí como criatura. Que mi Padre Celestial me quite el dolor del sufrimiento, de todo lo que estoy sufriendo aquí. Que me quite la carga. Igual que vamos a ese pensamiento mágico, igual tenemos ese pensamiento mágico con nuestro padre biológico. ¿Cuántas cargas no le damos a nuestra papá y a nuestra mamá? ¿Cuántas cargas no le damos a lo que nos enseñaron, a lo que nos heredaron, a lo que nos proporciona o a lo que nosotros hemos juzgado que nos ha faltado y que no nos han proporcionado? Si tenemos, fijaros que si nosotros estamos viviendo nuestra vida continuamente sintiéndonos en resistencia, con conflictos, no superando los desafíos, eh, en un lugar de víctima, sintiéndonos carentes, sintiéndonos culpables. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta en qué lugar tenemos a papá y a mamá, a nuestro papá y a nuestra mamá aquí, en lo concreto. Tenemos que mirar desde lo concreto y desde lo concreto vamos a llegar a lo más abstracto, pero tenemos que hacer ese trabajo desde las capas,
tendemos a saltarnos capas, porque es muy sutil irnos a lo que está codificado en nosotros, que es el pensamiento mágico, a culpar a Dios de todo, a culpar a los demás de todo, a seguir fomentando la culpa y la separación, y a seguir con la lanza y con el escudo, mm, pues justificando el miedo. Pero la vida nos está educando, la realidad nos está educando y nos está mostrando continuamente que estamos más cerca de la fuente, más cerca del origen y más en conexión con lo divino, sin idealizar y sin conceptualizar lo divino como lo místico, porque si empezamos a entrar en esas creencias místicas nos perdemos. Lo divino es el origen. Mi divinidad es mi originalidad, es el fractal que me está creando a mí, el fractal que me está permitiendo vivir esta experiencia a mí, con esta expresión, con esta forma y esta experiencia particular como partícula del universo y personal como forma humana. Hay que hacer ese matiz para poder identificar eso. No es lo mismo el lugar y la escala de partículas, que estamos en una escala muchísimo más alta, estamos en una partícula, estamos en una parte que no es materia, que es ondulatorio, y es una parte muchísimo más rápida y tiene la capacidad de poder captar más códigos, poder descodificar, poder leer más esos códigos que mi parte personal, porque mi parte personal está totalmente eh, contenida con un montón de información y de distorsión. Entonces la vida nos está educando para que empecemos a darnos cuenta que no hay separación de la fuente, que jamás hubo separación de la fuente, que solamente nosotros estamos expresándonos, eh, expresándonos como parte de la creación. Y estamos en este planeta orbital 3 aprendiendo. Se le considera un planeta laboratorio, un planeta escuela, porque estamos aquí aprendiendo a reconocer lo que somos. Si nosotros seguimos sosteniendo nuestras verdades personales, vamos a entrar en lucha con las verdades particulares. ¿Qué quiere decir la verdad particular? La verdad particular es que previa a la existencia de la forma, yo tengo un cometido aquí. Yo vengo con un propósito aquí. Yo vine a cumplir aquí una misión. Misión de vida, el propósito de vida, el plan de tu alma. Lo hemos conceptualizado de muchas maneras, pero vamos a ponerlo de manera fácil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Estoy aquí para ser útil y estoy aquí para aprender y a desarrollar todas las capacidades de la luz, de las capacidades de la luz en la expresión más densa. Entonces, la única forma de reconocer que somos eso es cuando empezamos a reedificarnos. ¿Qué quiere decir? A empezar a mirar hacia adentro y a empezar a construir esa autocontención que necesitamos, ese marco que necesitamos para poder identificar toda, toda la información que traemos a partir de la partícula. Todo ese pacto previo a la existencia, todo ese pacto 30, ¿por qué se le dice pacto 30? Porque estamos en el orbital 3. El 3 sería la tercera dimensión, el planeta Tierra. El 0 sería el Sol, sería
los códigos que nos está trayendo Sol, los códigos que nos está permitiendo Sol. Sol nos está permitiendo la ley, el camino, el regreso, podríamos decir el regreso a casa, el regreso a nuestra fuente, a nuestro origen. Para eso necesitamos crecer como criatura. Necesitamos dejar de ser niños pidiéndole a papá y a mamá. Si estamos aquí en la personalidad, culpamos a papá y a mamá de todo. De lo que necesitamos, de lo que no necesitamos, de lo que hemos heredado, de lo que no hemos heredado, de nuestro comportamiento, porque lo que menos hacemos es hacernos responsables de por qué me comporto como me comporto, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo. Es más fácil seguir quejándome y seguir no haciéndome responsable de eh, por qué sigo siendo fiel a la idea que tengo de mí, por qué sigo siendo fiel a las creencias que tengo de mí. ¿Qué beneficio estoy sacando con esas creencias? ¿Qué beneficio sigo sacando siendo niño, siendo criatura? Porque si yo no quiero crecer, si yo no quiero ser adulto, siempre estaré necesitando y siempre estaré creando expectativas. Y siempre estaré, pues, limitándome entre el miedo, la culpa y esa percepción de separación. Cuando nosotros nos hacemos adultos del espacio y del tiempo, ¿cuándo sabemos que nos hacemos adultos del espacio y del tiempo? Pues mira, tan fácil y tan sencillo cuando yo incluyo, integro a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre representan simbólicamente en la particularidad. La ley es papá, la ley universal, cómo se desarrolla en la creación todo en el universo, que tiene unas leyes universales, tienen un sentido lógico que coexiste con todo, que se integra con todo y que va unido a todo, y a mamá, que sería la creación, todo lo que yo estoy creando, hacerme responsable de todo lo que yo estoy manifestando, de todo lo que yo estoy creando, hacerme responsable de mi error de percepción, hacerme responsable de mi juicio, hacerme responsable de mis necesidades, hacerme responsable de de mi narrativa, de lo que yo estoy contando, de lo que yo estoy creando, de lo que yo estoy rechazando, de lo que yo estoy contaminando de alguna manera. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es el lenguaje que le estamos dando a nuestro cerebro continuamente, que es el patrón en el que nosotros nos estamos basando para desarrollar nuestra realidad. ¿Qué sería nuestra verdad? Nuestra verdad y nuestra realidad sería ese patrón con el que yo me estoy identificando. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo grabado y utilizo ese administrador, nuestro cerebro que pueda administrar toda esa información. Utilizo esa vía para administrar esa información, todos esos pensamientos, que es el lenguaje que mi cerebro va a interpretar como patrones. Cuando yo tengo esa interpretación como patrones de lo que pienso, de cómo pienso, de lo que debería de ser, de lo que no debería de ser, de mi verdad, de mis necesidades, de lo que yo creo que me hacen, de lo que yo necesito hacer para no sentir eh, ese dolor, todo eso pasa a ser un sentimiento que es el lenguaje del cuerpo. Nuestro cuerpo siempre expresa nuestro pasado. Nuestro cuerpo siempre expresa nuestro pasado. Fijaros si expresa nuestro pasado, que hay una creencia en la enfermedad. Tal ahí esa creencia en la enfermedad que enfermamos. Enfermamos porque hay creencia en la enfermedad. Hay creencia en eh, eh, en la herencia. Hay creencia en la herencia. Nosotros creemos que si la abuela tuvo cáncer y mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Esa misma fuerza de creencia, ese mismo pensamiento, ese mismo patrón, se vuelve a manifestar porque es el lenguaje de mis sentimientos.
todo lo que yo siento lo voy a manifestar. Esa es mi creación. Mamá es mi creación. Digo mamá, la energía, ¿vale? No mamá como forma, como sujeto, sino la energía. La energía sabemos que es femenina de creación y que es abstracta, que es creadora, que es manifestadora, que es todo lo que yo imagino, es toda la creación, es esa energía femenina. Y la energía masculina es toda esa ley, todo ese camino, toda esa dirección, mi razonamiento, eh, eh, el foco que le pongo. Por eso, donde pones el foco de atención es lo que germina. Siempre estamos manifestando, pero ¿qué es lo que estamos manifestando? Nuestros miedos, donde ponemos el foco de atención. Esos patrones que son los que tenemos en las capas más superficiales, que es lo que reconocemos más cotidianamente. Todo y nada crean algo. Todo sería un patrón, sería padre. Nada sería la matriz, sería madre. Para que nosotros podamos ver a escalas más altas cómo se diseña el cosmos, cómo se diseña el universo y cómo de ahí va bajando por escala y nosotros aquí subimos también por escala. El subir y el bajar es la percepción para identificar arriba y abajo o adentro y afuera, que son conceptos de percepción, todo es relativo y todo está convergiendo continuamente. La vida es un continuo, un continuo, una continua extensión. Para nosotros esa continua extensión sería la vida es la continuidad de hijos y padres. Los padres tienen hijos, esos hijos se vuelven padres y tienen hijos, y esa sería la continuidad. Entonces, pensar que nosotros estamos separados es un gran error de percepción. Nuestra genética, nuestra energía y nuestra información sigue estando unida de generaciones en generaciones. ¿Por qué sigue estando unida? Porque mis padres viven en mí y dentro de mis padres viven sus padres y dentro de sus padres viven sus padres y fijaros que todo es una contención de información. Viven en mí el registro familiar y el registro familiar, eso es lo concreto, pero ¿qué sería lo abstracto que también vive en mí? El registro del ambiente. ¿Por qué digo que el abstracto es el registro del ambiente? Porque dentro de mí, a través de mi genética, a través de mi energía y a través de la información que yo de manera partícula traigo y de manera personal experimento, también eh, también el ambiente, nosotros nos adaptamos a un ambiente y también captamos toda esa información del ambiente. Eso sería para nosotros la manera más abstracta. Entonces, todo ese ambiente que nosotros captamos, que nosotros creemos que está separado, todo ese mundo externo a nosotros que creemos que está separado de nosotros, simplemente está hablando de la información interna. Todo lo que nos sucede en el ambiente es una proyección de es un efecto que nosotros experimentamos de toda la causa interna, de todos esos pensamientos internos, de toda esa información que tenemos de patrón, de códigos internos. Entonces, dentro de mí vive toda esa información. ¿Qué es esa información? Esa información son herramientas. Herramientas que tenemos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si mi... Puedo poner... si mi padre, por ejemplo, fue panadero. Un ejemplo que se me está ocurriendo ahora mismo. Mi padre fue panadero y cogía la pala para meter la masa del pan en el horno.
por mucho esa memoria esté en mi psique, en mi pensamiento, eh, de todo lo que papá vivió, de todo lo que sintió con esa acción que hizo repetidamente en su vida, su profesión, pues para él pasa a vivir una experiencia porque todo lo que nosotros experimentamos se queda grabado. Entonces, fijaros eh, todo lo que mi padre tuvo que experimentar viviendo, pues en esa expresión de de ser panadero, ¿no? De realizar esa función. Pues imaginaros que es como si yo cogiera esa información de mi padre y me quedara con que la pala que mi padre utilizaba para meter el pan en el horno, pues yo pueda utilizar esa pala pues para golpear mm, animales. Es una distorsión. Es una distorsión, ¿por qué? Porque la herramienta que yo estoy adquiriendo, no la herramienta como objeto, sino la representación de la herramienta. Hay una distorsión porque mi padre utilizaba esa herramienta con un fin y yo esa herramienta, a través de mi distorsión, la estoy utilizando para otro fin. No sé si este ejemplo está muy claro, pero mirarlo lentamente a ver si le podéis encontrar el sentido. No es negativo. Lo que intento decir es que no es negativo que nosotros recibamos a través de la genética y la epigenética herencias de nuestros padres. No es algo negativo. Es qué es lo que yo hago con esa información. ¿Qué es lo que la responsabilidad en mí es qué hago yo con esas herramientas, qué hago yo con esa información, qué hago yo con la percepción que tengo de esa información que se abre en mí. Por ejemplo, si yo tengo esa información cogiendo el ejemplo de la panadería, si yo rechazo el ser panadera porque no quiero ser panadera, porque a mí me gusta pintar margaritas y no quiero ser panadera, pues fijaros lo que yo reprimo dentro de mí, queriendo ser fiel a la familia, queriendo llevar pues esa profesión para que, pues quizá en mi pensamiento es, tengo que vivir de esto, tengo que mantener el negocio, tengo que seguir siendo fiel a la familia. Mi padre sufrió mucho por tener esto, yo soy una desagradecida, porque fijaros toda la percepción errónea que podemos sacar y podemos estar mm, castigándonos continuamente y culpándonos continuamente por no darnos el permiso de poder hacer lo que queremos hacer en cada momento. Pues en el momento que yo lucho o rechazo eso, estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo, porque cuando cuando rechazamos algo, eh, es igual de la información, es lo mismo si la rechazo que si la hago. Fijaros por qué. Porque algo que yo estoy rechazando está en lucha en mí, está en resistencia en mí. No lo estoy comprendiendo, no lo estoy aceptando, no me estoy abriendo a que me transforme, no estoy viendo qué hay ahí, no estoy tomando una construcción distinta, no estoy transformando eso, estoy rechazando eso. Por eso las polaridades de lo que nosotros decimos como bueno o malo, a través de nuestra energía, nosotros nuestro concepto que tenemos es lo positivo y lo negativo a través de nuestro campo energético. Pero es que lo positivo no puede estar sin lo negativo no puede estar sin lo positivo. O sea, necesitamos positivo o negativo para estar en el neutro. Entonces, ¿cómo hay transformación cuando yo lo positivo, lo negativo, lo incluyo? Cuando yo acepto mi responsabilidad y cuando yo tengo voz y voto y cuando yo puedo transmutar eso, cuando yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, y no es hacer lo mismo,
que mi padre, que mi madre. Y no es hacer lo contrario que mi padre, que mi madre, porque entonces entro en lucha, entro en resistencia, entro en represión. Que es lo mismo, como he dicho antes, cuando honro a mi padre y madre, cuando se activa esa información, cuando puedo entender el para qué mi padre se estaba expresando de esa manera y para qué yo me puedo expresar de una manera diferente. Entonces, honrar es entender que, que podemos, eh, que podemos hacer con los mismos recursos, construir cosas diferentes. Entender que era lo que mis padres estaban siendo fiel a lo que conocían a través de su sistema de creencias, a través de su nivel de conciencia. Ellos nos mostraron y nos enseñaron pues lo que conocían, lo que le enseñaron, lo que compartieron, y yo puedo construir algo nuevo con toda esa información. Esa es la evolución, esa es la transformación. Pero si seguimos luchando, si seguimos resistiéndonos, no hay transformación ninguna. ¿Para qué sucede? ¿Para qué seguimos proyectando al exterior los mismos acontecimientos? Tienen un mensaje positivo. ¿Cuál es el mensaje positivo? Poderlo comprender. No podemos aceptar nada si no lo comprendemos. Tenemos muy arraigado esa creencia mística del perdón. Hay que perdonar, hay que perdonar. Perdona a tus padres porque no lo supieron hacer mejor. Perdónate a ti por haber juzgado a tus padres. Vale, es una capa que nos ha ayudado a poder pararnos y a poder tomar la responsabilidad. Pero el perdón en realidad no hace nada. El perdón y el curso de milagros bien que nos enseña y nos lo muestra. El curso de milagros, si alguien no lo conoce, es un libro que se llama así, un curso de milagros, y es un libro de metafísica. Nos está enseñando pues, a mirar más allá de lo físico, más allá de la percepción. Nos está reeducando a que cambiemos el error de percepción, a que cambiemos el juicio, la condena, la separación, la culpa, el miedo, por la unidad, la claridad, la extensión, el amor. Nos enseña a ver que el perdón en realidad no hace nada. El perdón lo único que hace es rectificar tu error de percepción. Cuando nosotros empezamos a darle todo ese poco de atención, el que tengo que perdonar a mi padre, que tengo que perdonar a mi madre, que tengo que perdonar porque me siento culpable o porque no acepto como son, no estoy siendo, comportándome todavía como criatura, estoy en esa niña cristalizada y no estoy invalidando las emociones para nada. Las emociones son respuestas, las emociones son respuestas y las emociones duran 9 segundos dentro de nosotros. O sea, que cuando nosotros decimos, es que el otro me violentó y es que el otro tiene la culpa, no, te violentaste tú porque tu conducta y tu reacción es tu responsabilidad. Como tú te comportes, como tú reacciones es tu responsabilidad, no es la del otro. Tenemos que aprender a educarnos y hacernos adultos y hacernos responsables, que nada externo a nosotros tiene la capacidad de hacernos ni amar ni temer. Nada externo a nosotros tiene la capacidad de darnos una respuesta. Nada externo a nosotros tiene la capacidad de que nosotros estemos justificando nuestros comportamientos y estemos justificando nuestras reacciones y estemos justificando nuestras palabras. Pensamiento, palabra y obra no es una justificación del exterior. Pensamiento, palabra y obra es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y aquí vamos a soltar ya a nuestros padres y vamos a empezar a ser adultos.
Nuestros padres lo hicieron como lo hicieron, de la mejor manera, pero no me voy a seguir justificando con ello. Voy a honrar eh, pues su lugar, entender que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y también hacerme responsable que hay partes de nosotros que están cristalizadas y que están heridas. Y lo que está herido y cristalizado es nuestra personalidad, no la particularidad. La particularidad sigue siendo originaria e inocente, pura y virgen, porque viene del mismo fractal del universo, del creador. Lo que está, entre comillas, herida, en represión, cristalizado, juzgado, conceptualizado, errado, búscale la palabra que más te resuene. Es nuestra personalidad, son nuestras creencias, son nuestra condena, nuestras propias condenas, nuestros propios juicios, nuestras propias sentencias. Es todo lo que hemos pensado de nosotros, es todo lo que hemos pensado de un hermano como nosotros. Da igual que sea un humano, que sea un animal, que sea un vegetal. Somos parte de un sistema evolutivo, somos una hermandad. Entonces, eh, si yo me entretengo en el concepto del perdón, voy a necesitar mucho espacio-tiempo para poder perdonar lo que supuestamente mi percepción me dice que hizo mi padre o que dejó de hacer, o que hizo mi madre o que dejó de hacer. O si nos vamos a una escala mística, a lo que Diosito hizo, lo que dejó de hacer, o la condena que tengo por estar aquí y haber sido malo. Ni lo bueno, ni lo malo. Olvidemos ya de pasar la pelota de un lado a otro y empecemos a ponernos en la cancha y empecemos a decir, hemos venido aquí a ser responsables y a aprender a ser responsables. Y vamos a empezar a gozar con el privilegio de dirigir y de tener el dominio de nuestra autocontención, de nuestra autorreferencia, de empezar a ser adultos, incluir a mi madre, incluir a mi padre y, y ser yo mi propio padre, ser yo mi propia madre, porque eso es lo que a nivel energético estoy honrando esas dos energías que están en mí, estoy armonizándome, estoy equilibrándome. Y eso es lo que me va a ayudar a empezar a sincronizarme con la realidad, cuando yo entro en ese equilibrio, en ese balance. ¿Cómo puedo caminar con seguridad? ¿Cómo puedo caminar con seguridad cuando mi energía masculina está bien posicionada? ¿Cómo puedo crear cuando mi energía femenina está confiada? Fijaros, una mujer cuando se queda en estado, cuando se relaja, cuando confía en el macho y cuando confía en que va a ser propicio todo y su información interna la está reforzando. Pero si hay información interna en la que se sufrieron por tener hijos, en la que se sufrió porque los hijos pues se murieron, no pudieron alimentarlo, tuvieron que mm, abandonarlos de alguna manera, darle una adopción. Si hay información de ese tipo en nuestro sistema familiar, por mucho que tú desees ser madre biológica, a no ser que pongas orden en esa información, no vas a hacerlo. ¿Por qué es un castigo? No, es una distorsión, es una interferencia en tu información y tienes que ponerlo, tienes que sacarlo a la luz y organizar esa información. Entonces, creo que hemos podido entender eh, lo que nosotros conceptualmente hemos aprendido del perdón y que nos resta mucho tiempo y que se hace denso y difícil. ¿Por qué? Porque imaginaros que tenemos que perdonar pues un abuso de un padre a una hija,
un abandono de una madre a una hija o a un hijo. Entonces, desde la perspectiva del hijo, es algo imperdonable, porque es algo que se ha vivido con mucho sufrimiento, es algo que ha condicionado a la persona a no sentirse emocionalmente fuerte, a sentir muchísimo miedo, porque su percepción está totalmente cristalizado por esas emociones, por esa necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser amado. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a perder en querer perdonar lo que no podemos comprender? Es muchísimo más rápido cuando retomamos eso, en vez de perdonar el exterior, mirar dentro de mí, qué siento yo, qué necesité yo, cuáles fueron mis emociones no expresadas o mis emociones sufridas, qué pensamiento he tenido. Cuando yo puedo ordenar todo dentro de mí, ya no necesito perdonar a papá y a mamá. Simplemente necesitaba reordenar esa percepción de información y soltar los juicios, soltar las culpas y soltar las condenas hacia los demás y hacerme responsable del para qué yo he experimentado esto. Porque todo eso me va a servir a mí de poder capitalizar toda esa herencia, toda esa información que yo he captado de mi padre y de mi madre. Entonces, el perdonar no necesita ni hablar con la persona, ni convencer a la persona, ni cambiar a la persona. El perdonar lo único que hace es transmutar la información. Una vez que yo soy consciente de la información, permito que la conciencia entre, permito que el dolor salga y permito que se transforme. Cada vez que nosotros hacemos conciencia de algo, cada vez que entra la conciencia en el campo de información, va a mover lo que tiene que mover y nosotros vamos a sentir esa sensación dolorosa de que se nos mueve el piso, se nos mueve la información, sale a la luz lo que no queríamos comprender. Una vez que comprendemos eso y pasamos esa incomodidad, entre comillas, porque lucha con nuestra verdad, cuando la conciencia entra, nosotros sentimos esa presión que nosotros sacamos hacia afuera y eso que sacamos hacia afuera lo sacamos a través de una emoción. Entonces nos liberamos de esa emoción, la conciencia entra haciendo presión para que podamos sacar esa emoción, podamos sacar esa creencia, podamos sacar ese registro, haciendo un vacío. Y cuando hacemos un vacío, la conciencia ocupa ese lugar. La conciencia ocupa ese lugar y ese lugar queda transformado, queda transmutado. Estamos acostumbrados a avivar las memorias, estamos acostumbrados a sentirnos más seguros así porque no queremos vivir esa incomodidad, no queremos sentir ese dolor, no queremos sentir esa sensación de depresión. Entonces, ¿qué hacemos continuamente? Pues nos basamos en nuestro instinto. ¿Qué es nuestro instinto? Nuestro instinto es la resistencia que yo tengo por mi verdad, la lucha que yo tengo por mi verdad. Mi instinto es mi verdad, mi instinto son mis creencias, mi instinto son mis memorias, mi instinto es mi lucha, mi instinto es mi resistencia, mi instinto es el reactivo que tengo en mí, son los archivos guardados, son todas las experiencias que yo tengo guardadas en el entorno, son todas las experiencias que yo tengo totalmente cristalizadas en mí. Son, pues toda esa es lo que yo me baso, en lo que yo me baso en mi historia, en el que yo sigo juzgando al otro de lo que me hizo, de lo que dejó de hacerme, porque tengo que reaccionar ante el otro, porque tengo que defender mi instinto de supervivencia, mi instinto de que no me ataque, de que no me humille, de que no abuses de mí, de que no merezco. Fijaros que todavía estamos en la criatura adaptándose al medio. Pero cuando nosotros nos conectamos a la realidad,
la realidad nos está educando para que la intuición que todos tenemos dentro, esa partícula, llámala partícula del universo, partícula del origen, partícula de la creación, llámala como tú quieras, esa partícula del cosmos se activa en nosotros, que siempre está presente, pero cuando nosotros podemos sentirla, podemos empezar a darle su lugar, a permitir que se exprese, eso sale a través de nuestra intuición. Nuestra intuición te hace dudar del instinto. Nuestra intuición es como si pusiera una lupa en el instinto. El instinto está todo pegoteado, el instinto está toda la información ahí, es verdad y es verdad absoluta, pero nunca me la he cuestionado, nunca me he preguntado por qué actúo como actúo, nunca me he preguntado por qué sigo siendo fiel a lo que me dice mi padre y mi madre, por qué creo que voy a ofender si hablo, por qué sigo callándome y sufriendo. Todo lo que hacemos de manera automática por pertenencia, por supervivencia, por fidelidad, por que estamos sacando beneficios, porque así no me hago responsable de mi vida, porque hacerme responsable de mi vida, la libertad, la libertad tiene un precio. La libertad tiene un precio y es que te tienes que empezar a financiar tú. Ya no te financias con los demás, te financias tú. Entonces, la intuición siempre te va a hacer dudar del instinto, porque la intuición entra en la resonancia con tu partícula, con tu poder, con tu valor y no necesita nada externo, nada externo. Entonces, hacemos esa profundización de nuestro cimiento, de nuestra percepción, de nuestra interpretación. Entonces, cuando yo puedo ver que yo no estoy viendo la realidad, que yo estoy interpretando la realidad, que me estoy basando en creencias, que sigo tomando las mismas decisiones, que sigo eh, con miedo de no ser suficiente, pues ahí puedo darme cuenta cuáles son mis códigos, cuáles son mis patrones. Los códigos, los patrones, significa qué pensamientos tengo, cuál es mi psicología interna, qué pensamientos tengo, cómo estoy desarrollando mis pensamientos, mi sistema de pensamiento, mi mentalidad. Y de ahí podemos sacar la conciencia de los conceptos. Los conceptos que yo saco de ahí es la conciencia. La conciencia puede traducir a la mente, puede traducir esos códigos, puede darme claridad en esos códigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro aspecto más digital, nuestra particularidad, nuestro concepto particular, puede identificar esos códigos, puede descodificar esos códigos. Esos códigos se transfieren a través de la noche, por eso se dice, el día se crea en la noche. En la noche hacemos esa transmisión de código. En la noche nosotros, consciente o inconscientemente, que no quiere decir, ay, es que yo conscientemente no hago nada. Da igual, eso se hace de manera automática. Así son las leyes de cómo se expresa el universo. Entra dentro de las leyes universales. Nosotros en la noche estamos preparando el día. Si lo preparamos conscientemente, pues fijaros cómo nos podemos anticipar, pero anticipar no desde el concepto egoico, sino anticipar es poder leer más código, poder tener la capacidad de lo que podríamos decir antiguamente o que se decía de leer el futuro o adivinar el futuro. ¿Para qué? ¿Para demostrarle al otro la capacidad que tenemos? No, simplemente para ponerla al servicio, para ponernos en sincronización con este sistema, para poder evolucionar conjuntamente, para estar
trabajando al unísono con la realidad. No necesitar que los demás, que el sistema me siga conteniendo, sino formar parte, ser consciente de que la Tierra y yo, como Madre Tierra, como útero, como Gaia, no estamos separados. Incluirme en el sistema, formo parte de la Tierra, formo parte de soy una neurona más de este sistema eh, eh, de creación. No hay separación. Está dando de sí la tarde. Vamos a hacer como un balance porque me gustaría que quedaran algunos puntos de todo lo que he desarrollado concretos y que pudiéramos poner el foco de atención ahí. Como dije antes, menos es más. Si nosotros empezáramos desde lo concreto, lo que yo, para mí personalmente y desde la partícula, ¿vale? Tenemos que ver la partícula como nuestra parte ondulatoria y personalmente como nuestra parte de materia, lo que yo identifico, lo que yo me veo, mi contenedor. Y la parte ondulatoria es lo que puedo leer de mi contenedor, lo que puedo, cómo me puedo separar del cimiento, el cono del cimiento para poder leer lo que estoy manifestando, lo que estoy experimentando, para poder experimentar y manifestar más en coherencia, más en linealidad, en verticalidad con el origen. Se van soltando las distorsiones. No voy a permitir ser distorsionado por nada externo a mí, porque voy a tomar mi autocontención, mi autorreferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos bloqueada nuestra intuición, porque dudamos, porque queremos seguir perteneciendo, porque tenemos miedo, porque tenemos pues un montón de códigos todavía que nos distraen, que es más fácil seguir haciendo lo mismo y seguir quejándome porque ya estoy acostumbrada. Y hasta el infinito podemos sentir el dolor y la presión porque somos seres con una capacidad de mentirnos y con una capacidad de soporte y de aguante increíble. Fijaros que ya nuestra expresión, que es nuestro vehículo mm, hace todo lo que sea posible por sostener la información, por sostener la vibración. Y, y nuestro vehículo, pues, eh, se vuelve, pues no puede sostener esa información, no puede, porque no permitimos conscientemente aliviar ese peso, esa presión al cuerpo. Entonces, cuando nuestra intuición, cuando nosotros dudamos de nuestra intuición, bloqueamos el cono, bloqueamos el cono, eh, el cono es toda esa información, toda esa capacidad de código que entra. Cuando nosotros tenemos eso bloqueado porque lo tenemos secuestrado, porque no lo comprendemos o no lo sabemos leer y seguimos expresando lo mismo. Cuando nosotros tenemos bloqueada la intuición con la duda del instinto, empezamos a depender de los demás. Empezamos a renunciar a la evolución, empezamos a renunciar a nuestra particularidad y empezamos a creernos seres carentes, empezamos a vernos como personas separadas. Soy un ser separado, anatómico, que me identifico con mi personalidad y tengo miedo de vivir. Empezamos a desarrollar pues todo ese formato de supervivencia. Beber un poco de agua.
Entonces, concluyendo de lo que hemos desarrollado hoy, desde lo más concreto, ¿cómo estás con tu padre y con tu madre? Eso no quiere decir, no estoy haciendo esta pregunta para hacer un juicio de valor. Bien, mal, me gusta, no me... No. Es muy honesto que diga, pues mira, mi padre y mi madre, desde mi perspectiva, no son el padre y la madre que a mí me gustaría desde mi perspectiva. Pero es que tu padre y tu madre han sido el puente eh, perfecto para tú estar aquí. O sea, honra a tu padre y a tu madre, porque han sido ese puente para tú estar aquí. Lo elegiste tú, son los candidatos perfectos que tú necesitabas para esta experiencia. Entonces, ¿qué le vas a pedir a tu padre y a tu madre? No le puedo pedir, le tengo que agradecer, agradecer y agradecer la posibilidad de que estoy aquí, la posibilidad de que gracias a ello yo puedo experimentarme aquí de manera personal y de manera particular. Desde mi perspectiva nativa sería la partícula, desde mi perspectiva nacida sería la personalidad. Desde mi perspectiva nacida, pues mi padre y mi madre son los biológicos, los que me han entregado a través de su amor un cuerpo para yo experimentar aquí. Desde mi parte nativa, desde la parte más abstracta, pues vengo con un propósito para experimentar aquí. Entonces, empezar a ordenar esa información en nosotros, empezar a hacernos responsables de nuestra vida, a no buscar más la felicidad, eh, el amor, la inocencia, el- lo perfecto, no, porque ya está, ¿qué vas a buscar si ya lo eres? Empieza a reconocerlo en ti, empieza a reconocer en ti, empieza a reconocer tu parte femenina, empieza a reconocer tu parte masculina, empieza a equilibrar y empiezas a vibrar. Cuando tu pulsar y tu vibración esté ordenada, esté en coherencia, empezarás a manifestar en coherencia. Si tú lo crees, tú lo creas. Si tú sigues creyendo esos códigos que hay en ti, seguirás manifestando más de lo mismo y seguirás juzgando eh, la realidad en contra de tu verdad. Seguirás en lucha por tu razón y no priorizando tu paz. Seguirás proyectando en el otro tus necesidades, tus expectativas y tus miedos y tus culpas. Seguirás utilizando el pozo del resentimiento y seguirás viendo a tu hermano como culpable, porque si ves un culpable fuera es porque la culpa sigue estando instalada dentro de ti, en algún código interno. Tenemos un patrón en el que es más fácil juzgar el exterior que hacerme responsable de mi propia causa. Pues vamos a leer para terminar. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, puede hacer alguna pregunta, puede interactuar. Me encanta que hagáis preguntas, que interactuéis, que, que si tenéis algo que compartir, compartáis, porque yo aprendo de vosotros y me encanta que esto no sea solamente escucharme a mí, sino que empecemos a sentirnos, a cooperar entre los que estamos presentes aquí y yo que estoy aquí ahora mismo y puedo dar mi punto de vista y puedo también nutrirme con vuestro punto de vista, que para mí serían puntos ciegos. Así que permitiros la libertad si queréis preguntar o queréis compartir algo. Si no queréis salir la imagen, pues podéis escribir en el chat o podéis abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o alguna, compartir alguna experiencia o algo que os haya resonado del día de hoy. Voy a leer
la frase de hoy, que sabemos que terminamos con este libro que comparto. A mí me lo regalaron y me encanta compartir esto porque a mí me fascina estas frases y me hace pues feliz compartir con los demás algo que a mí me está proporcionando eh, pues amor, porque es que leer con conciencia esta frase es conectar con esa capacidad de decir, wow, entra la conciencia, entra el amor en mí y se hace presente, y se hace presente. Pues vamos de manera aleatoria porque no sigo el orden de las páginas como viene, sino que cuento hasta 24, que es el día de hoy. 1, 2, 4, 5, 6. Pues como siempre, las frases siempre vienen como anillo al dedo, ¿no? ¿Qué se puede decir? Mira, el dibujo que trae como un búho, bueno, como un búho, ¿no? Es un búho. No sé qué nombre tendrá esta raza. Dice, nos hemos inventado el esfuerzo por pereza asumir el instante presente. Bueno, pues nos hemos inventado seguir manteniendo nuestra verdad, seguir luchando por nuestra verdad, por la pereza de asumir que, que nuestra verdad es fruto de nuestra interpretación, que para nosotros es verdad, que para nosotros pues nos está dando seguridad, pero que en realidad ni es verdad ni es seguro, porque algo que te hace sentir seguro, algo que es real, tiene que ser real para todos y proporcionarnos seguridad a todos. Lo único que es real para todos y nos proporciona seguridad para todos es el amor. Y el amor no lucha, el amor no necesita, el amor no juzga, el amor no prioriza, el amor no combate, el amor eh, no resta, el amor no condiciona, el amor no es algo que tenga que buscar. El amor se hace presencia porque es un verbo, una construcción. El amor es el padre y la madre creando algo. Energía femenina y masculina creando algo. Útero y ley creando algo. O sea, el amor es construcción y no compite con nada. Pues nos vamos a despedir esta semana dando las gracias a las personas que están presentes, dando las gracias a las personas que vean luego el vídeo en diferido. Si os gusta esta temática, si os gusta el crecimiento en conciencia, si estáis aprendiendo, si tenéis eh, pues algún tema que queráis que tratemos, escribir a Caminando hacia el Ser, compartir los vídeos, darle un like, que nos ayude a extender esta información, que nos ayude a crear una red de conciencia, que cada uno vamos aprendiendo a nuestro ritmo, a nuestra velocidad, que el aporte de una intención de, de aprender, eh, si no lo apoyamos nosotros, si no lo acomodamos nosotros, si no lo contenemos nosotros, no llega a ninguna parte. Entonces todos somos responsables de salir del sufrimiento, de ver que se puede hacer de otra manera, de construir ese puente para salir del error de percepción a esa manera de poder vivir en conexión y más neutral, para tener un equilibrio entre la partícula
y el sujeto que creo que con el que me estoy identificando. Me estoy identificando con un personaje, me estoy identificando con una forma, pero soy la partícula y me identifico con la forma. No me olvido, no me olvido que me estoy identificando con una forma. Cuando empezamos a ordenar esa información, pues la percepción que tenemos limitante empieza a aumentar y empezamos a darnos cuenta que no hay que buscar la riqueza, la plenitud, sino hay que educarnos para saber qué hacer con el valor que somos, para saber cómo vamos a expandirnos para desarrollar nuestro potencial y para que nuestro potencial se expanda y llegue a dar el máximo fruto posible y podamos mover la máxima onda para que mueva la masa crítica. Sabemos que todos somos vibración y contra más impulso tengamos, contra más constancia tengamos, esa vibración y esa onda va a ser más extensa. Nos vemos la semana que viene, que no se os olvide sonreír, observar y mirar las situaciones desde varias escalas y, y buscar, y buscar dentro de ti. Todo está dentro de ti, pero hay que empezar a arañar esas capas que tenemos cristalizadas y fijas en nosotros. Gracias a ti, Lino, y gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao.